¿cuándo fue la primera vez que viniste acá al centro de entrenamiento? ¿Y qué había aquí? Uy, uy, uy. Ya. Yo tengo harta edad, entonces eso me cuesta un poco recordar, pero yo diría que fue 25 o 26 años atrás. Esto era un centro de recreación familiar que era muy cercano a Santiago. Y los bomberos tuvieron conocimiento de que este centro había fracasado por la clientela y simplemente iba a salir a un remate. Y ahí fue cuando los directivos de la Junta Nacional de Bomberos decidieron simplemente postular y obtener esto, que era un predio de 14 hectáreas aproximadamente. Y ahí llegamos por primera vez, cuando esto era un centro recreacional. ¿Qué había acá? Habían 3 piscinas y lo que tú ves como casino, el actual casino funcionaba ahí, y el resto eran lugares de esparcimiento, grandes prados, pero todo esto acá era simplemente potrero, donde estamos caminando ahora. No había sala, No, nada, había nada, simuladores. en absoluto. En absoluto. En estos años que tú llevas trabajando acá, ¿cuál piensas tú que ha sido el cambio más importante? Bueno, primero era un sueño. Yo tengo 58 años de bombero. Yo diría que desde los primeros 3 años, 4 años, siempre pensamos, en mi caso particular, en la capacitación. Siempre pensamos en un campo de entrenamiento, tener algo similar a lo que veíamos en video, en películas, a los centros de entrenamiento norteamericanos. Y este primer paso era como empezar a soñar más directamente, más en vivo. Oye, ¿cuándo fue la primera vez cómo llegaste a FDC Bombero? Bueno, toda la vida yo he sido bombero, pero en un área que es la de capacitación. Me acomoda mucho, y también por mi relación laboral. Yo era jefe de capacitación en un banco, entonces como que las cosas se daban. Tuve mucho apoyo del banco para dedicarme a los bomberos, y los bomberos me lloró mucho para seguir en el banco. Esa era parte de la idea. Entonces, tener un terreno como esto era empezar a concretarlo en realidades. Oye, Leo, y hace 8 años que está FDC Bomberos, ¿cómo has visto tú su crecimiento, su evolución? Bueno, para mí la evolución es fundamental en el sentido de que ahí existe una adaptación a los tiempos. ¿Ah? Todo día, cada día que pasa, hay un cambio con respecto a la respuesta a situaciones de emergencia. Entonces, ¿qué es lo principal? Y que lo ha hecho muy bien la Fundación, es estar al día y adecuarse a esos cambios. No podemos quedarnos atrás. Hay un cambio y nosotros automáticamente estamos rediseñando nuestros recursos, nuestros manuales, nuestras presentaciones y el uso de los simuladores. Leo, ¿y tú sabes que vas a ser parte del proyecto de los Leo Tips? ¿Qué esperas tú de esta experiencia? Es una gran experiencia y demasiado nueva, incluso para mí es muy nueva. Entonces no sé los resultados, pero tiene que ser algo muy preciso, tiene que ser algo muy simpático, porque la idea es acercarse más a las personas y no estar tan empaquetado como para una charla o una clase en sí. Pero no me he hecho mucha idea en ese sentido. ¿Y qué vamos a aprender con los Leo Tips? Yo diría que vamos a aprender cosas prácticas. Yo siempre, toda mi vida, he sido partidario de que en cuanto a capacitación hay que hablar en lenguaje muy sencillo, muy simple. A mí un profesor me decía que solo los tontos hablan en difícil. Entonces, una manera de acercarse a las personas es usar términos conocidos previamente y sencillos y simples. Entonces, esa es parte de la idea, que simplemente nosotros podamos buscar conclusiones sencillas, prácticas. Eso es lo más importante, que sea práctico, aterrizado. Oye, Leo, hablando de cosas sencillas, tú siempre te distingues por contar muchas anécdotas. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar de acá del centro de entrenamiento? De las que se pueden contar, muy pocas. No, pero yo recuerdo que cuando nosotros nos iniciamos, parten de la base de que esto era simplemente un peladero y había que estructurar todo. Y hubo una gran convención mundial, organizada por los japoneses, por la Federación Mundial de Voluntarios, y se decidió inaugurar este centro de capacitación de la Academia Nacional de Bomberos, de la Junta, con una gran reunión que se hacía tanto en Santiago, dirigida por los japoneses, y otra como quien dice la mesita chica, acá, que era lejos de Santiago. Y también dentro de esa pobreza que teníamos en cuanto a recursos, recién nos estábamos instalando acá, no teníamos claro cuánta gente iba a asistir ni quiénes.
Y de repente empiezan a llegar las órdenes, que venían como 400 personas, que se iba a hacer una charla con un norteamericano experto en investigación de incendios, justo Alfonso, de Miami-Dade, y había que preparar algo. Y empezamos a movernos como lo hemos hecho siempre con el grupo que fundamos la Academia Nacional y que hasta el día de hoy nos seguimos reuniendo. ¿Y qué hacíamos? Y empezamos a conseguirnos sillitas por ahí, que una empresa de bebida por otro lado con los toldos, y ya, aquí se hace la ceremonia, se va a hacer la charla con el norteamericano. Previamente habíamos quemado una casita afuera, autorizado por el presidente de la Junta. Se nos pasó un poco la mano, pero ese es otro cuento. Otra anécdota. Entonces, ¿qué pasó? Que simplemente llegó el momento de la presentación con el gringo a las 3 de la tarde, con pleno sol. Y como no habían cortinas, no había nada todavía, no se podían dar las diapositivas ni las películas que él traía. En esa época, aquí dependíamos mucho de los lugareños. Y había una familia de apellido Trujillo. Los que estaban conmigo en esa época se tienen que acordar muy bien de ellos, porque era un papá y sus 3 hijos. Y todos hacían de todo. Eran jardineros, acomodaban las cosas, eran constructores, carpinteros, etc. Entonces, cualquier problema, los Trujillos. Entonces, en esa oportunidad entraba el sol a raudal y no sabíamos qué hacer. Y alguien dijo, los Trujillos. Aparecieron los Trujillos, pensaron, le planteamos el problema, ¿cómo? Paramos el sol. Ni un problema. Ellos nunca tenían problema para nada. Ni un problema. Entonces, simplemente desaparecieron. Y al poco rato se empezó a oscurecer la sala. Miramos así de reojo y había una sábana que estaban tapando la luz del sol. Y se solucionó el problema. Efectivamente, se pudo dar la diapositiva, se pudo dar la película. Y yo quedé un poquito con la espina pasada. ¿Cómo lo hicieron? Si yo no escuché golpe de martillo, nada, ¿qué pasó? Salí hacia el exterior y miro y asombro. Estaban todos los Trujillos, incluyendo el papá, de guata encima del techo, colgando cabeza para abajo y sujetando las sábanas con las manos. Y así estuvieron 1 hora. Pero solucionaron el problema. Total y absolutamente. Así que ahí los Trujillos pasaron a ser nuestros solucionadores de todo. Oye, Leo, y hablando de pasarlo bien y de disfrutar, ¿qué es lo que más disfrutas siendo instructor? A ver, ese es el placer de saber que estoy compartiendo cosas. Que no soy egoísta en ese aspecto. Yo disfruto haciendo clases simples, sencillas y con mucha participación. Eso lo estoy diciendo yo, lo debería decir otra persona. Pero eso para mí es toda mi vida. Yo creo que toda mi vida ha sido repartir y entregar conocimiento y ver los resultados. Y eso es algo fundamental. Yo he visto los resultados y me doy cuenta que se producen cambios de conducta, cambios de actitud de las personas. Y eso para mí es una satisfacción inmensa. De hecho, imagínate, en mi trabajo, trabajé en capacitación, en los bomberos he trabajado toda la vida en capacitación, y aquí en la fundación estoy en capacitación.